Espera que vea ya que tengo mal. El 14. El 14. ¿Está? Ok, gracias. Miércoles creo que cae. De estructuras de datos, de sistemas y organizaciones, tenés que preguntarle, quedaron como en la materia, bueno, sigue estando Gustavo, sigue estando Fabián, y creo que el último que está quedando es, y la incorporación es Cintia Bruick. La ingeniería Cintia Bruick. No sé quién quedó porque ellos, o sea... La que están, ¿cómo está? En investigación operativa. Así es, en investigación operativa. Yo no sé bien cómo ellos decidieron armar, yo dejo la materia y al dejar la materia, aparentemente Gustavo iba a quedar como junto o cada uno iba a dar la teoría por separado, no sé qué ensalada iban a hacer entre ellos, pero en definitiva son los tres que están ahora al frente. No sé tampoco quién es el que maneja, porque uno solo es el que gestiona las mesas de exámenes. Tampoco estoy más en las mesas de exámenes ni formando parte del tribunal porque ellos son tres. ¿Cuál es la precondición? Ok. Muchas gracias, profe. Dale. Rinda, pared también. Dejen de dormir porque si no, en la medida que dejen, octubre todavía solamente tienen parciales, en noviembre tienen poquitos parciales, o en noviembre se van a venir todos los parciales. Sí, profe, tengo que rendir, pasa que andaba con muchas materias. Requerimientos. A veces es preferible cursar menos materias, Misael, cursar menos materias y sacar la que tenés, porque en el momento en que menos lo pensás, todas las materias te van a estar jugando en contra. Entonces, a veces uno tiene que... Exactamente. Ahí te está diciendo Fabián. El problema es que uno las deja estar, las deja pasar y en el momento menos pensado las tenés encima. Diseño necesita, no sé si necesita algoritmos como materia fuerte o como materia débil, es así. O sea, seguramente... No, profe, para cursar pide algoritmos. ¿Fuerte? O sea, rendida. Ajá. Entonces, sí, pide rendida. Entonces, fuerte. Entonces, en ese sentido trata de analizar. Y como les digo, o sea, anímense. Yo sé que pues, para todos esto es muy difícil, no solamente desde su lado, sino del lado de nosotros también. Y piense que yo también soy estudiante. Entonces, para todos resulta difícil enfrentarse, pero si no lo hacemos siempre nos vamos a quedar con la duda. Y de golpe y porrazo se nos viene el agua al cuello y no sabemos cómo hacer para respirar. Bueno. Bueno, profe, en la mesa entonces Vale. veremos. Encima, Misael, voy a venir varias veces preguntando lo mismo. Sí, ahora que me caigan las fichas. Sí. Siempre estoy viniendo esquivando. ¿Viste mis señas ahí? Sí, señora, sí. Deja. Así estoy con los alumnos de quinto año. Déjense de hinchar, déjense de llorar. Hay cosas más importantes para llorar. Y vuelvo a decir, tomo el ejemplo de Julián, perseverante. Bueno. No más consultas. Solamente para mostrarles y cómo arrancamos entonces la próxima unidad, que es la unidad 4, y de esa unidad, un ratito como introducción, vamos a ir presentándola, voy a compartir con ustedes la pantalla, solamente decirles de que este material está colgado en el aula, está colgado en Moodle, este material que está colgado en Moodle tiene como nombre diseño, así se llama. Uy, me agarró el estornudo. Bien, ¿pueden ver todos en pantalla? En líneas generales este PowerPoint
Este PowerPoint devenido a PDF tiene 40 diapositivas. Bien. ¿En qué consiste entonces este PowerPoint? Primero, en comentarles que después del diagrama de entidad-relación, por eso acá habla después del modelado de datos, se procede a una etapa que se denomina normalización. Esta etapa de normalización, que nosotros no la vemos, pero solamente ustedes las tienen que tener como idea, tiene 3 pasos, tiene 3 etapas. La conversión del DER a la primera forma normal, a la segunda forma normal y a la tercera forma normal. ¿En qué consiste o de qué se trata la normalización? Es un proceso que lo que hace es tomar los diferentes datos, atributos que ustedes han colocado en su diagrama de entidad-relación y pasarlas o trabajarlas a estructuras de datos. Ir migrándolas a tipos de datos, a ordenamiento dentro de una estructura mayor, es decir, estamos empezando a hablar de estructura mayor, registros, y ahí hablábamos de estructuras simples, estructura menor, campos, y dentro de los campos a definir cuál es el tipo primitivo o cuál es el tipo con restricciones o con excepciones que va a adoptar ese atributo. La primera forma normal consiste en empezar a diseñar por cada una de las entidades tablas. Entonces, el proceso para pasar de un diagrama de entidad-relación a una estructura de diagrama relacional es construir tablas. Esas tablas tienen como nombre, o esas tablas se van a identificar con lo que en los diagramas de entidad-relación eran las entidades. Una tabla por cada una de las entidades. A partir de eso se pasa a la segunda forma normal. En la segunda forma normal se va detallando cómo las diferentes tablas se van a conectar. Las tablas normalmente se van a conectar por claves y en algunos casos van a encontrar, hablar de la clave principal y la clave candidata o clave foránea. Eso significa que para poder acceder o para poder hacer uso, conectarme con otra tabla, yo necesito de una clave que, si bien no es principal, me va a permitir enlazarme con la tabla de inicio. Ese proceso es la segunda forma normal. Y la tercera forma normal consiste en ensamblar todos los elementos para lograr una visión integral del modelo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber solamente? En primer lugar, que el DER necesita convertirse a diagrama relacional, que el proceso de conversión de un diagrama de entidad-relación a un diagrama relacional se denomina normalización. Y que en la normalización hay tablas, y las tablas van a contener a los atributos que ahora pasan a denominarse campos con sus respectivas asignaciones de estructuras de datos primitivas. Nada más. Hasta ahí nomás. Acá explica un poquito más de qué se trata. Ahí está lo que les decía recién. Tabla, registro y atributo. Una vez que tengamos todo eso resuelto, en la última viñeta, fíjense, dice, se emplea álgebra y cálculo relacional. Esta materia, bases de datos, se da recién en cuarto año, pero en tercer año necesitamos el diseño de base de datos, entonces muchos de los elementos, muchos de los conceptos se adelantan de cuarto a tercero. Entonces, en el medio, palabras claves, palabras que les puedan después indicar o hacer acordar de qué tema se trata, son las que deben recordar de estas dos primeras diapositivas. Para entrar al diseño.
El diseño es la unidad o es el título de esta unidad. Y en este esquema que ustedes ven, el diseño lo ocupa la segunda parte. En una de las primeras diapositivas, allá en la unidad 1, nosotros dijimos que más allá de los autores, más allá de los años y de la evolución en la construcción de sistemas de información, todo sistema de información pasa por un ciclo en el cual siempre se van a encontrar diferenciadas 6 grandes actividades. Así que por ahí, si buscan las primeras diapositivas, decía que en el desarrollo de un sistema seguramente se va a encontrar una etapa de análisis. Después podré decir de que la etapa del análisis se puede abrir o se puede desagregar en la recolección, en el relevamiento, en el análisis estructurado, en el análisis orientado, pero más allá de eso es análisis. Una etapa de diseño en donde el diseño es el modelado y se modela lógicamente los datos, se modelan las funciones, se modelan las interfaces y luego tenemos una etapa de desarrollo destinada a la selección del lenguaje de programación y la codificación, todo el tiempo de pruebas abocados a cada módulo, a la integración de módulos, al módulo completo, la implementación y el mantenimiento. Estas 6 etapas siempre aparecen en los sistemas de información, vuelvo a decir, con distintos nombres, a veces más desagregadas, a veces por ahí más colapsadas, pero son muy fácil de poder identificarse en una estructura de sistemas. Del análisis, ya hemos visto un montonazo, porque hemos visto desde la primera unidad cuestiones de análisis, hemos visto un montón de cosas con respecto de la recolección de datos, empezamos a ver el modelado y ahora nos empezamos a meter más adentro del modelado. En ese modelado es donde ahora estamos nosotros involucrándonos cada vez más con un sistema real, con un sistema en vivo. Para otra vez montarnos sobre alguna de las cuestiones. Nosotros solemos encontrar en la mayor parte de las bibliografías la palabra análisis vinculada con la palabra diseño. Vos buscás libros y encontrás análisis y diseño. Y vos decís, no, yo quiero buscar solamente análisis, o yo quiero buscar solamente diseño. No, parecieran ser 2 palabras que sí o sí están vinculadas, que están conectadas una respecto de la otra. ¿Se acuerdan por ahí qué pregunta estaba asociada con el análisis? Como para darles una pista, el diseño está vinculado a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo hacer? ¿Cómo ejecutar? ¿Cómo llevar a la conclusión de un sistema? El qué hacer. Tal cual. En el análisis nosotros asociábamos a la pregunta ¿qué? Muy bien. Entonces, en esta materia nosotros vemos el qué hacer en la práctica. El año que viene en diseño, en la práctica ven el cómo hacer. Entonces, es difícil separarlas a estas 2 palabras, el análisis y el diseño, pues de alguna manera se encuentran vinculadas, de alguna manera están conectadas entre sí. Hablé de el qué y el cómo, del qué y el cómo en la práctica. En la teoría vemos las 2, el qué y el cómo en esta materia, y en la teoría en diseño ven el cómo ampliado. Este esquema que ven acá muestra en líneas generales qué características tiene el diseño o en qué grandes etapas se abre el diseño. El primer renglón dice que trabajamos con los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Es cierto, eso es materia vieja, la dimos en el primer cuatrimestre, los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales.
A partir de los requerimientos funcionales, nosotros hicimos el modelado. Utilizamos modelado lógico de datos y utilizamos modelado lógico de las bases de datos. Donde dice diseño lógico de datos es en donde se ubican fundamentalmente los casos de uso, los diagramas de flujo de datos, donde se ubican los diagramas de entidad de relación, donde se ubican los diccionarios de datos. Ese primer bloque de color anaranjado, nosotros lo estamos pasando, lo estamos transitando exitosamente. Ahora nos queda la segunda partecita del diseño, la parte importante del diseño, que son los procesos. Cómo diseñar los procesos que van a involucrarse o van a aparecer dentro de un sistema de información. ¿En qué consiste el diseño físico? Físico habla de tangible. Entonces, en el diseño físico aparecerán las ideas de si voy a utilizar un escáner o un teclado, si lo que voy a hacer es utilizar una pantalla o una impresora, teniendo en cuenta el proceso, es decir, ya me voy a lo concreto, ya me voy a lo tangible en el momento en que voy a proponer. Fíjense, en el caso del trabajo, ya que tienen por ahí en escena hoy el trabajo de H&H, creo que así se llamaba, mostrado, en el momento de los procesos ellos deciden establecer una red, el sistema va a funcionar en la web, por lo tanto hay un conjunto de elementos que voy a tener que tener en cuenta si va a funcionar sobre la web, un lenguaje, una red, va a tener que tenerse en cuenta algunos tipos particulares de periféricos y sobre todo algunas cuestiones internas respecto de la configuración de red. Eso se modela primero, se analiza, se piensa, se ordena y después recién se traduce a componentes físicos reales. Ajá, ¿qué red? Ajá, bueno, con cuánto banda de ancha vas a necesitarlo, o qué características va a tener que tener la impresora o controlador fiscal. Estos chicos utilizan controladores fiscales. En el medio, qué elementos va a tener que tener cada uno de los dispositivos de ingreso. Utilizan teclado, pero también utilizan lectores de código de barras, si va a ser necesario algún otro tipo de dispositivo. Todo eso es lo que ustedes van a hacer el año que viene. Ahora solamente vamos a ir conociendo de nombre cuál es la sucesión de las distintas actividades que se hace como parte del diseño de procesos. Pero antes vamos a recordar la definición o el concepto del diseño. En esta diapositiva dice que el diseño se define como un proceso para aplicar ciertas técnicas y principios con el objetivo de definir un dispositivo o un proceso o un sistema con todos los detalles que sean necesarios para su interpretación. Acuérdense, nosotros estamos en el rol de analistas y entonces toda información pasa a los programadores. ¿Qué les tengo que decir? Las cosas claras, para que los programadores las puedan interpretar de acuerdo con la palabra del analista, no con su propia idea, no con su propia experiencia. Yo acá soy quien manda el conjunto de referencias para armar el código, para armar el programa. Esto es siempre necesario. Si bien yo puedo llegar a ser en un momento analista y programador y también ingeniero, y hago las tres cosas, pero yo necesito separar los roles, diferenciar los roles o las funciones de las personas y pensar que en el día de mañana ustedes pueden formar parte de equipos de desarrollo, en donde podrán ser el líder del equipo, donde podrán ser el gestor de los proyectos o donde podrán ser simplemente el programador. El diseño tiene dos grandes partes, se divide en dos grandes, digamos, secciones. Por un lado, el diseño externo y por el otro lado, el diseño interno. En el diseño externo
aparecen las bases de datos. ¿Ven el último renglón? Por lo tanto, una de las actividades que hacen al diseño externo ya las tenemos más o menos pensadas. Aparecen las interfaces. Ustedes están trabajando en interfaces con el profesor Cáceres. Por lo tanto, algo ya lo estamos masticando y estamos empezando a domesticar a las estructuras de pantallas, sobre todo en cuanto a los diálogos que se generan en esas pantallas. El diseño de las entradas y salidas lo vamos a ver ahora, el diseño de procesos igual, que es la arquitectura del sistema y la mecanización. La mecanización establece dentro de una propuesta de sistemas qué funciones se van a poder automatizar y qué funciones no se van a poder hacer. En algunos casos hay funciones que parecen muy fáciles de automatizarse, pero cuando las empiezo a analizar y empiezo a poder encontrar los obstáculos o a dirimir diferencias, me encuentro que no son automatizables. Acá se utiliza la palabra mecanización, qué es lo que puede ser automatizable o mecanizable y qué no. Y empiezo a marcar o a establecer diferencias. Y la arquitectura de un sistema de información se refiere sobre todo a especificar cuál es el modelo o cuál es el paradigma que utilizaré en esta ocasión. El diseño interno es parte ya de la codificación en sí misma. No codificamos, pero sí empezamos a tener idea, sí vamos a orientarnos por el lado de los objetos, si vamos a utilizar un modelo vista controlador, si vamos a utilizar una metodología Scrum, es decir, ya vemos un poquito más desde el lado de la codificación o programación. Nosotros vamos a ver diseño externo, y en el diseño externo, las diferentes acciones que aparecían en este recuadro anaranjado no están ordenadas. Están colocadas una debajo de la otra, lo que no supone un ordenamiento. Primero, segundo, tercero. No hay un ordenamiento claro. ¿Qué hago primero? ¿Diseño las bases de datos? ¿Qué hago primero? ¿Diseño las entradas? ¿Qué hago primero? Veo a ver cómo me voy a comunicar con el usuario, cómo va a ser la interfaz con el usuario. El orden de estas actividades, el orden de estas distintas acciones propuestas dentro del diseño externo no tienen ningún orden, pero sí existen algunos consejos respecto de cuál es el orden con que se pueden llevar a la ejecución estos diferentes diseños. Según la teoría dice de que el orden puede estar dado por la complejidad del proceso, la complejidad del problema, a problemas grandes o a problemas complejos o a problemas difíciles, habrá un orden. Puede estar también dado por el tipo de distribución que tenga la aplicación que voy a diseñar, que voy a construir. Puede ser una aplicación que esté centralizada geográficamente, es una sola, o bien puede ser de que se implementen sucursales. Eso implica que va a haber un manejo hacia otros diferentes sistemas que se conectan con el principal, y ahí podré también hablar o pensar si habrá un control centralizado o un control descentralizado, y cambia también el orden de las diferentes acciones de diseño. Si trabajaremos online o en tiempo diferido, pareciera ser que la mayor parte de las aplicaciones hoy son en tiempo real, son online. Sin embargo, muchas de las aplicaciones o muchas partes de una gran aplicación se efectúan en tiempo diferido. Para eso necesitamos saber qué significa tiempo real y tiempo diferido. Si vamos a utilizar archivos tradicionales o bases de datos, y sobre todo se considera cuál es la experiencia, cuál es la expertise que tenga el analista en el desarrollo. En líneas generales, y
acá aparecen de nuevo, se propone este esquema de 7 actividades en el orden en el que se encuentran. Fíjense, primero separamos, luego establecemos las especificaciones en cuanto a la arquitectura, hacemos los procesos, diseñamos las bases, las salidas, las entradas y lo último que se hace son las interfaces. Por ende, de alguna manera, y nuestro compañero de grupo, Rubén, está empezando de abajo para arriba. No está mal empezar de abajo para arriba, porque en definitiva ustedes están desarrollando aplicaciones o pequeños bloques de programa utilizando metodologías ágiles, una construcción rápida, prototipada, sin grandes momentos de detenerme y realizar un análisis, donde tienen casi todos los elementos presentados, así que están trabajando sobre todo con interfaces. Aún no trabajan con entradas, no trabajan con salidas, no trabajan con bases de datos, o las bases de datos son muy básicas, elementales en lo que están haciendo, y los procesos no están claramente definidos. Entonces, hasta acá está presentada la idea como para saber qué es lo que nos está deparando para el próximo jueves, para encontrar que aparecen por cada una de las diferentes actividades, por cada una de las 7 actividades, y vamos a ver las diferentes partecitas, ¿sí? Ahí bien, van viendo, están marcadas, y nosotros nos vamos a posicionar sobre todo en las entradas, en las salidas y en las interfaces, tratando de diferenciarlas, tratando de catalogarlas, tratando de ver cuál es la más adecuada para luego resolver en la práctica ejercicios relacionados con entradas, salidas y también con las interfaces. Entonces, dado que uno en este momento tiene la cabeza en el parcial, hasta acá vamos a llegar con este tema, y el jueves que viene lo volvemos a recuperar para continuar. Este material está habilitado en el aula, así que por ahí, si alguien lo quiere tener en escena, lo quiere ya descargar, es descargable. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Bien, están todos callados. Bueno, Julián dio el puntapié. Perfecto, entonces. Nos encontramos el lunes de vuelta con ustedes, con todos. Cualquier cuestión se las voy a estar comunicando a través del grupo de WhatsApp. Así que, en primer lugar, a estudiar. En segundo lugar, a tratar de encontrar un equilibrio entre el descanso y el estudio para el fin de semana que se avecina. Cuídense todos. Espero que todos estén bien de salud, al igual que sus familiares, sus afectos. Nos encontramos entonces el lunes, si les parece, y a los que no les parece... Nos vemos, profe. A las 9, ¿no? Les mando por WhatsApp cualquier información, Frank. A las 9, el lunes a las 9 era el Barcel. Calculamos que a las 9. Cualquier información te mando por WhatsApp. ¿Mm? Dale. Ok. ¿Listo? Hasta luego. Chao. Nos vemos, profe. Hasta luego.